Ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclamar. Ven y todos y celebrar. Ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclamar, porque grandes son sus obras, su poder maravilloso. Cielos y tierra, Cielos y tierra, su nombre glorificar. Ven y todos y celebrar. Ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclamar. Ven y todos y celebrar. Ven y todos y celebrar las maravillas de sus prodigios. Pueblos todos aclamar, porque grandes son sus obras, su poder maravilloso. Cielos y tierra, su nombre glorificar. aleluya. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Porque grandes son sus obras, su poder maravilloso. Cielos y tierra, su nombre glorificar, glorificar. En el final de los tiempos, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído. Y aquí seguimos con gozo en Mujeres de Excelencia. Y con ese gozo vamos a leer el versículo bíblico para hoy. Aquí está. Salmo 81:1. Salmo 81:1, que nos dice: Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Aclamad con júbilo al Dios de Jacob. Repetimos: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Aclamad con júbilo al Dios de Jacob. Aleluya, y es lo que Dios nos invita a hacer en esta mañana de martes, a alabar su nombre, a glorificarlo. Dice cantad con gozo, no dice allí cantad con tristeza, cantad con enojo, con ira, cantar como así, como el que está desencantado, cansado, no. Dice aquí, Dios nos invita a alabarlo, a cantarlo con gozo. Cantad al Señor con gozo. ¿Cómo te levantaste tú esta mañana? Dime, ¿cuál fue tu modo? ¿A qué botón le diste esta mañana? ¿Cómo te despertaste esta mañana? Cuéntame a ver. Y si no despertaste con tanto gozo, pues el Señor aquí te está hablando. El Señor aquí nos está hablando a todas. Cantad con gozo a Dios. La alabanza de Dios a Dios no es negociable. La alabanza al Señor no se puede compartir con nada más. Eso es sagrado, no importa cómo estés, donde estés. Cantar, alabar al Señor con gozo, porque es nuestra fortaleza, dice el Salmo.
Él es quien te da la fuerza para que puedas alabarlo con gozo. Él es quien te da la fuerza para que puedas alabarlo con alegría y energía, a pesar de lo que estés pasando en esta mañana. Dice, cantad con gozo a Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Es decir, si Dios te está dando la fuerza para que lo hagas, significa que el ambiente puede que no esté muy bueno para alabarlo, puede que no esté muy agradable, puede que estés en un ambiente de problemas, pero Dios te dice en esta mañana, yo te doy la fuerza para hacerlo. En medio de esa adversidad, yo te doy la fuerza para que me cantes con gozo, para que me alabes con gozo, para que allí en medio de la adversidad digas, no, yo alabo a Dios, porque Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Y dice, aclamad con júbilo. Júbilo es con emoción. Usted ve que a veces estamos cantando y a veces estamos cantando como sin emoción, así cantando como no sé, como apenas movemos los labios, como que las palabras ni siquiera, las estrofas ni siquiera nos salen y estamos cantando así como deprimido, como con un desencanto. Así no se alaba al Señor. Dice aclamarlo con júbilo. El júbilo es esa euforia, esa emoción, ese gozo que tú tienes al momento de alabar al Señor con energía, con deseo, con gozo, con pasión. No como que le estás cantando a ese palo de luz que yo tengo aquí enfrente, aquí en aquella calle, como a un objeto inanimado que no oye, ni ve, ni siente. No, cantadle al Señor, aclamar a Él. Cuando usted dice ese aleluya, ese gloria a Dios, no diga, ay, aleluya. ¿Cuántos dicen santo? Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ay, no, así no, así no. Es cuando usted se motiva y dice, gloria al Señor. Aleluya. Canto, Señor, a tu nombre en este día. No importa lo que me está pasando en este momento, tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza, tú vas a resolver. Sigo caminando hacia adelante, tú eres el que me da la victoria. Cuando comenzamos a proclamar estas cosas en nuestra vida, el ambiente cambia. A veces esperamos el ambiente propicio para alabar a Dios, y déjame decirte que debe ser al revés. Comienza a alabar a Dios y el ambiente se volverá propicio. No puedes esperar el ambiente para entonces alabar al Señor. Todo perfecto y el ambiente perfecto para ti. No, debes comenzar a alabar al Señor y el ambiente, el entorno, esa esencia del ambiente donde estás cambia. Entonces aclamar a Dios con júbilo a nuestro Dios, al Dios de Jacob. Esa es nuestra reflexión para el día de hoy, martes, aquí en Mujeres de Excelencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Con gozo cantaré a Jehová, dice esta alabanza. Aleluya. Y con ese mismo gozo quisiera saludar a algunas de ustedes que me han escrito por aquí. Vamos a ver que están escuchando nuestro programa. Aquí está mi vecinita de oro, nuestra querida Stephanie. Sí, señor, Stephanie desde Santo Domingo. Un beso para ella, escuchando nuestro programa. También está Marilyn. Marilyn es nuestra venezolana número 2 y está escuchando el programa desde el Central Park. Sí, señor, se fue para allá, modo picnic, con su Biblia y escuchando nuestro programa. Qué hermoso y qué hermoso día. Qué hermoso sol se ve en esa foto, mi querida Marilyn. Un beso para ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. Me siento bien yo, me siento chulo. Siento bien que Marilyn me esté escuchando allá en el Central Park. Mi voz en el Central Park.
Ay, Dios mío. Saludos y besos para mi querida Andreina Quiñones desde Santo Domingo, República Dominicana. Saludos para nuestra preciosísima Glenis Morillo, la reina de los martes de Mujer en Marcha, que está escuchando nuestro programa. Glenis Morillo, un beso para ti. Te amo mucho en el amor del Señor. Espere que pronto retomaremos Mujer en Marcha aquí en nuestro programa. Saludos y muchos besos para mi querida Loida desde Santo Domingo, esta vez escuchando nuestro programa. Saludos también para Erika, nuestra oyente desde Bonaos, Bonaos, República Dominicana. Dije Bonaos, pero era que iba a decir Bonaos, Santo Domingo. Tengo la mala costumbre. Gracias. Pero es Bonaos, República Dominicana, ese pueblo, esa provincia hermosa de nuestro país. Así que muchas gracias. Así es que muchas gracias, mi querida Erika, por escuchar nuestro programa, y a todas ustedes que están allí tranquilitas escuchando. Muchas de ustedes me escuchan, pero a veces no pueden escribir porque están en el trabajo, están concentradas, solamente me pueden escuchar. Así que un beso grande para todas ustedes. Pues bien, miren, porque dura su ratito, las preguntas y respuestas con el pastor Fausto duran su ratito. Entonces, vamos a colocar esta alabanza que viene a continuación, que se llama, le voy a buscar aquí, El Buen Pastor de Doris Machine. Y luego del Buen Pastor de Doris Machine vamos a escuchar esta joya de podcast con el pastor Fausto González, preguntas y respuestas del matrimonio. De verdad que aproveche cada minuto de esta casi conferencia, aproveche cada minuto. Hay preguntas allí muy puntuales, son 10 preguntas que le hicimos al pastor Fausto y están de lujo. Así que después de esta alabanza escuchamos al pastor Fausto, así que quédate con nosotros. Esta canción se llama, como ya dijimos, El Buen Pastor, canción que a mí me encanta muchísimo, Doris Machine. Perdida andaba yo, errante por el mundo, inundada en el vacío que el pecado me brindó, como una oveja descarriada, sin saber por dónde iba, sin detenerme a contemplar la maldad que me atrapaba. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. Con tu amor y tu ternura, a pesar de las ofensas que en mi vida pueda haber, con tu amor tú me perdonas, con tu sangre hoy me limpias, y es tu gracia que me cubre y me hace nueva hoy. De mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí
encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. En momentos de oscuridad, al tropezar en los escombros de mi vida, fue cuando el buen pastor su vida dio por mí, extendió su mano y me hizo vivir. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. Bien, buenas noches. Como les habíamos prometido, esta es la sección de preguntas y respuestas con el pastor Fausto. Y quiero que oremos, encabecemos la oración para presentar esta sesión al Señor. Amén. Amantísimo Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Queremos orar, Padre, a favor de esta programación que tenemos. Te pedimos, Señor, tu gracia, tu bendición, dale sabiduría al pastor para que pueda responder a cada una de esas preguntas conforme a tu buena voluntad y propósito. Usa, Señor, este espacio para bendición de miles, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, permítanme entonces compartir la pantalla con ustedes. No sé si la están viendo. Me dejan saber. ¿La pueden ver? Yo la veo, pastor, yo la veo. Ok, si los demás la están viendo, me dejan saber. Amén. ¿La están viendo? Ok. Sesión preguntas y respuestas sobre el matrimonio. De todas las preguntas que nos enviaron nuestros hermanos, hemos elegido 10 preguntas y vamos a dar respuesta a esas 10 preguntas. Hay otras que quizás ya en otra ocasión se puedan, entonces el pastor enviaría una respuesta vía WhatsApp en notas de voz para que también puedan tener una respuesta a su inquietud. Muy bien. Vamos entonces a entrar en la primera pregunta de esta noche. La primera pregunta de esta noche. La primera pregunta dice así: ¿qué le aconseja a la esposa de un hombre alfa que toma todas las decisiones él solo, sin consultar con su esposa, ni mencionárselo antes de actuar? ¿Cuál sería el consejo a esa esposa que el hombre toma las decisiones él solo y no consulta con su esposa ni se lo menciona antes de actuar, sino después? O quizá Correcto. después. ¿Me ven y me escuchan bien? Sí, Excelente. Vamos con la primera entonces. Definitivamente, aunque la Biblia no nos da un modelo exacto de cómo se debe manejar estas situaciones, yo creo que podemos entender o podemos hacernos una imagen, una especie de diagrama en base a cómo la palabra establece los roles del
del hombre y de la mujer dentro del matrimonio. Por ejemplo, la palabra llama al esposo cabeza del hogar, de la familia. Es la cabeza del esposo. Es la figura de autoridad en el hogar, acompañado de la esposa, que es su ayuda idónea. En ese sentido, pudiéramos decir que el hombre pues debe ejercer liderazgo en cuanto a tomas de decisiones, en cuanto a planes que hay para el matrimonio y la familia, etcétera. Por otro lado, la palabra le dice a la esposa que ella debe ser sumisa o sujetarse al liderazgo de su marido, venir a su lado como ayuda idónea, pero sujeta al liderazgo del marido. Tenemos que ir a la palabra a encontrar estos conceptos porque hoy en día la cultura ha desmontado todo esto. Hace 50, 60, 80 años, aunque no fuéramos cristianos, ese modelo era muy normal, era muy común verlo. Pero hoy en día no, hoy en día todo eso se ha traspapelado, se ha alterado y ahora es como a cada uno le gusta y como a cada uno le convenga. Habiendo dicho eso, entendemos que no está bien que el hombre, siendo cabeza y autoridad del hogar, pues no considere a esa ayuda idónea que Dios le ha dado. Entonces, cuando yo como esposo tomo decisiones, yo compro cosas, yo gasto dinero sin consultarle a mi esposa, y mi esposa se entera cuando ya ve el hecho, cuando ya vienen a instalarme el nuevo Plasma TV de 85 pulgadas, que no cabe por la puerta, en vez de haber comprado la lavadora secadora que están rotas hace meses, pues claro, eso es muy frustrante para la esposa. Es muy frustrante y con razón. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra y especialmente a la esposa cuando te toca lidiar con un esposo que es contrario, que es medalaganario, que toma decisiones sin consultar, que hace lo que quiere? Cuando vamos al pasaje de Primera de Pedro 3, esos primeros versículos donde Dios le dice a la esposa a través de Pedro que se sujete a su marido, de manera que si él está apartado, léase, que es incrédulo, o que diciéndose creyente no se está comportando como tal, o que es un marido que hace lo que quiere y no toma en cuenta la opinión de su esposa, que él pueda ser ganado, dice el texto, sin palabra alguna por la conducta casta y respetuosa de su esposa. La tendencia natural de una esposa en esta situación es exasperarse, es pelear con el marido, es discutir porque esto la frustra, esto la desanima, la incomoda. Pero Dios le dice a la esposa que con un marido de ese tipo, lo que ella debe hacer es sujetarse a su marido como Dios le pide, como es el diseño de Dios para la esposa, de manera que él pueda ser ganado, en otras palabras, que él pueda entender, que él pueda asimilar, que él pueda bajar, que él pueda cuestionarse él mismo su actitud al ver la conducta casta y respetuosa de su esposa, que sin decir palabra lo asombra. Porque lo más natural es que una esposa empiece a dar gritos al ver que el marido se ha gastado $1,000 en un televisor cuando la lavadora no funciona. Pero ahora él ve que esta esposa, a pesar de esto, se mantiene calmada, se mantiene sirviéndolo, tratándolo con respeto. Y entonces dice la palabra que eso Dios lo puede usar para inquietar a ese marido y decir, wow, ¿qué mujer es esta? Que como obedece al Señor. ¿Y qué Dios es este? Tan real que ella actúa conforme a lo que Él le dice. ¿Que es fácil? No, no es fácil. No es fácil. No es fácil para la mujer someterse. Aún el marido, sea un marido que lo haga todo bien. De eso hay pocos. No es fácil amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia.
porque Cristo es Dios, nosotros no, nosotros somos pecadores. Pero esto es lo que la palabra te dice que hagas. Eso no significa que cuando tengas oportunidades en que tú veas que tu marido está tranquilo, está receptivo, pues tú puedas dialogar con él de una manera respetuosa, de una manera donde él no se sienta atacado, ni acusado, ni respetado, y que tú puedas expresarle tu descontento, tu desánimo, cuando él hace estas cosas, cuando él toma decisiones y no te consulta. El problema está en que muchas veces la mujer, la esposa, en su frustración por este marido cabezadura, testadura, necio, pues reacciona con ira, con frustración, y ahora el marido pues no es receptivo. El marido ahora se siente atacado, aunque ella sienta que tiene razón de hablarle así, pero él ahora se siente atacado, se siente irrespetado, y entonces no entra en conversación, no entra en diálogo, no entra en entendimiento. Pero si tú como esposa, la que escribió esta pregunta, aparta un tiempo y le ora al Señor, le pide que la ayude, que la ayude a ser esa esposa de Primera de Pedro 3, y ahora con sabiduría encuentra un momento donde él está receptivo, está de buen humor, está tranquilo, que le puede decir, amor, quería decirte algo. De verdad que me siento muy dolida. Fíjate, dile cómo te... Ahí hay algunos micrófonos abiertos que están entrando en... le expresas cómo te hizo sentir eso que él hizo. No atacándolo, no apuntando a él, no criticándolo, sino, mira, amor, cuando tú hiciste eso, yo me sentí desanimada y como inútil porque no me consultaste y ya yo te había dicho que la lavadora hace 3 meses que no funciona. Entonces, si tú pudieras consultarme esas cosas antes de hacerlas, yo creo que eso se asemeja más a lo que Dios espera de nosotros, como cabeza y ayuda idónea, que trabajemos en equipo, que nos complementemos, que nos acompañemos. No hay garantía de que él lo va a tomar bien, no hay garantía de que él va a responder como tú esperas, pero tú estás obedeciendo al Señor, tú estás haciendo lo que el Señor te pide, te estás sujetando a él, estás orando por él al Señor, estás orando a Dios por ti, que te dé gracia frente a tu marido, y ahora tienes una mayor posibilidad de que Dios te honre a ti al tú honrarlo a él obedeciéndolo, y que puedas ver frutos de esa obediencia, y que Dios toque el corazón de tu marido. Pero algo que no resulta para las esposas, se lo digo a esta y a todas las esposas en general, ponerte al mismo nivel de él, pelear con él, protestar, eso no te va a dar ningún buen resultado. Tristemente, los hombres somos pecadores, cabezadura, y nos molestamos, nos sentimos irrespetados fácilmente, aunque hayamos causado el problema. Entonces, órale al Señor que te dé sabiduría. Él dice que Él da sabiduría al que la pide, y que te ayude a obedecerle. Y creo que te vas a asombrar de los resultados que vas a obtener. Cambio y fuera. Próxima. Muy bien. Vamos a la próxima pregunta, número 2. Aquí está. Segunda pregunta. ¿Es recomendable la consejería a la esposa sola cuando al esposo no le interesa pasar consulta matrimonial? Sí, entiendo perfectamente. Es decir, que la esposa vaya sola a la consejería porque el marido no quiere, no le interesa. Eso también, de nuevo, es muy frustrante. Es muy frustrante cuando tú ves que tu cónyuge no acepta los problemas que están teniendo, los desconsidera, entiende que no les hace falta ayuda, que la del problema es la esposa. Yo he sabido de casos que el marido le dice, no, pero es que aquí el problema eres tú, ven tú a ver que te arreglen. Eso es muy triste y muy frustrante para una esposa. Pero
te voy a responder. Fíjate, esta es una moneda de dos caras. Por un lado, no es recomendable en el sentido, oye bien, que ahora tú te vas a exponer a consejo de la palabra, a consejo sabio de la palabra, que te va a equipar, que te va a informar, que va a transformar tu entendimiento. Y tu marido no está oyendo eso. Entonces eso puede añadir a tu frustración ahora, porque ahora tú tienes más conocimiento, entiendes mejor los problemas, puedes ver con más claridad tu participación en dichos problemas, pero también la participación de tu marido. Entonces, sales de ahí diciendo, bueno, ¿y de qué me sirve esto? Si él no se está exponiendo a estas verdades, él no está aprendiendo de estos consejos. Ahora me hace hasta más difícil manejar nuestros conflictos porque yo entiendo, pero él está reacio, él no se está exponiendo a estas verdades que nos pueden ayudar a mejorar la situación entre nosotros. Pero el otro lado de la moneda es el siguiente, y es que aunque tu marido no está escuchando estos consejos, no está siendo enseñado por estas verdades que el consejero está compartiendo, tú sí. Y ahora, aunque tú estés limitada en lo que puedes ver, en los cambios que se pueden dar en el matrimonio, tú ahora estás más informada, tú estás mejor enseñada en cuanto a la problemática, a las razones del conflicto, a los orígenes, al trasfondo, a tu participación, al pecado que cada uno trae a la ecuación. Y aunque tú no puedes influenciar la parte de tu marido, tú no puedes actuar por él, tú ahora puedes utilizar lo que se te está enseñando, lo que se está aconsejando, para afectar positivamente la disfunción que les afecta. Por ejemplo, la primera pregunta que acabamos de responder. Tu marido no yo, el marido de esa esposa que preguntó la primera, no yo el consejo, no sabe qué es lo que debe hacer él, pero ella sí. La esposa oyó el consejo. Y ahora, independientemente de la problemática de ese marido cabezadura, que no escucha, que no comparte con la esposa, que no consulta, ella sí oyó el consejo y ella puede ahora abordar esta situación desde un ángulo bíblico que la ayude a manejar esa situación bíblicamente. Y como le dije en la respuesta a la número 1, ella va a ver frutos de eso. Fíjate, el marido no oyó, el marido no estuvo en la consulta, el marido no está presente aquí en esta sesión de esa primera esposa, queremos pensar, no sé, estoy especulando hasta cierto punto, pero ella sí, ella encontró respuesta con el texto de primera de Pedro 3, ella oyó algunos consejos que cuando ahora tenga un incidente próximo, cuando ahora hay un conflicto con su marido, ella va a estar mejor equipada por la palabra para enfrentar esa situación. Y aunque el marido no ha oído nada, ni ha cambiado nada, la forma en que ella va a abordar el conflicto va a tener un efecto en ella. Porque como dicen por ahí, para pelear hacen falta dos. Y ahora él va a notar un cambio en la actitud de la esposa, cómo ella es más receptiva, más apacible, respetuosa, cómo se queda en silencio, cómo manejó la cosa diferente. Y eso Dios lo va a usar para tener un efecto en el marido, aún él no haya ido a la consejería. Así que ahí ves los dos lados de la moneda. Parecería no ser productivo porque el marido no va a exponerse al consejo, pero por otro lado puede ser productivo porque ahora la esposa está mejor equipada para enfrentar la situación. Cambio y fuera, próxima. Muy bien. La número 3. ¿Cómo afecta el contexto de crianza? Es decir, por ejemplo, personas que vienen de diferentes culturas, por ejemplo,
una persona que nació en Japón, el otro nació en República Dominicana, un salvadoreño y un dominicano, un mexicano o sea, ¿cómo afecta el contexto de crianza cultural y la manera en que lo criaron? ¿Cómo afecta esto a los matrimonios? Muy buena pregunta para nosotros los hispanos aquí en Estados Unidos, donde vemos cómo hablamos el mismo idioma y cuidado, porque a veces parecería ser el mismo idioma, pero no nos entendemos. Pero venimos de trasfondos culturales, étnicos, países diversos, costumbres, estratos socioeconómicos, de educación, que nos hacen diferentes. Y a eso súmale diferentes personalidades, temperamentos, nuestros pecados particulares, que no son los mismos para todo el mundo. Entonces sí, afecta, es una realidad que afecta. ¿Y cómo afecta? Bueno, que a mayor diferencia el esposo y la esposa, más posibilidades de choques y de conflictos y de problemas. Porque cuando ahora yo me crié dejando la tapa del inodoro abierto, pero mi esposa toda la vida vio que había que cerrarla y ahora nos mudamos a la misma casa después de la boda y la luna de miel, va a haber problema cuando esa mujer ve esa tapa abierta todo el tiempo. Que si tapo el tubo de la pasta de dientes, que si no la tapo. Que si dejo la ropa sucia encima de la cama o si la pongo en el recipiente de ropa sucia. Y esos son ejemplos prácticos sencillos. Pero aún esos, con el tiempo, pueden crear incomodidad, molestia. Y ahora hablemos de temas más serios. Es decir, la manera en que me manejo, cómo trato a las personas, si soy de las personas que soy dado a discutir o si soy de los que prefiero quedarme callado. Por ejemplo, un matrimonio donde uno de los cónyuges, por su trasfondo cultural, en su país, el lugar donde creció, tiende a ser más callado, tiende a ser personas que no hablan mucho. Ahora se casa con alguien que es muy extrovertido, muy conversador, hace muchas bromas. Eso crea incomodidad porque nos cuesta trabajo asimilar que el otro sea tan diferente. Hay una confusión que se da mucho en los matrimonios y creo que esta pregunta me abre la puerta para entrar por ahí. Y es que de alguna manera creemos que si nos vamos a llevar bien y vamos a tener un matrimonio armonioso, un matrimonio que sea llevadero, pues tenemos que ser iguales. Tenemos que parecernos en muchas cosas, tenemos que tener gustos similares, nos tienen que gustar las mismas cosas, desaprobar de las mismas cosas, nos deben gustar los mismos lugares, la misma música, las mismas comidas. Oye, somos igualitos, son exactos, ellos los dos se llevan de maravilla porque son igualitos. Eso no es así. Y todo el que está casado sabe que son muy pocos los casos que son así. La mayoría de los casos la pareja es muy diferente. Hay matrimonios donde los cónyuges son extremadamente diferentes. Hay casos donde tienen diferencias y hay casos donde las diferencias son mínimas. Pero a mayor diferencia de contexto, de trasfondo, de cultura, de todas estas cosas, más probabilidades de conflicto y de esas cosas que hacen que el matrimonio a veces se convierte en algo insoportable. Entonces sí, la respuesta es sí, afecta. ¿Y cómo? Haciendo el matrimonio más complicado. De ahí, mis hermanos y hermanas, que tenemos que conocer la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es el consejo bíblico, es lo que la palabra dice sobre el matrimonio, sobre el rol del esposo, el rol de la esposa, el rol del padre y de la madre, que vamos a encontrar terreno común. A pesar de nuestras diferencias contextuales y de trasfondo, es en la palabra, es lo que Dios ha revelado, que vamos a encontrar un terreno neutro en el que podemos encontrarnos y decir, ¿tú sabes qué? Yo nunca vi eso en mi casa.
o en mi casa nunca se habló así, o a mí nunca me hicieron tal cosa. Pero ¿qué dice Dios? Cuando vamos a lo que dice Dios, ya lo que tú aprendiste en tu casa y lo que aprendí yo es irrelevante. Eso se pone a un lado, porque como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, somos primero cristianos y luego ruso, chino, dominicano, salvadoreño. Primero cristianos. Y sí, cargamos con mucha de nuestra nacionalidad. Pero si yo verdaderamente creo que soy ciudadano del reino de los cielos y que la palabra de Dios es mi manual de vida, escrita por el mismo Dios que me creó y me salvó y que me espera en el cielo un día, yo tengo que darle prioridad a eso. Yo tengo que darle prioridad a eso, por más diferente o contrario que sea a lo que yo aprendí. Y entonces ahora cuando los cónyuges que chocan en muchas áreas ven lo que dice Dios sobre ese punto, ahora podemos ponernos de acuerdo. Mira, ni tú ni yo estamos de acuerdo con cómo manejar esa situación, pero Dios dice que la manejemos de esta manera. Ya se resolvió el problema. Es cuando yo quiero imponer mi trasfondo, mi cultura, lo que a mí se me enseñó, y ahora yo quiero imponer eso, que voy a tener problemas. Porque no es lo que yo crea, no es lo que yo me guste, no es lo que yo sienta, es lo que Dios dice. Eso es lo que debe determinar cómo nos vamos a manejar como matrimonio y como familia. Cambio y fuera. ¿Me oyen? ¿Me escuchan a mí? Amén. Ok. Ahora te oí, pastor, pero hubo un silencio ahí y dije, ay, ojalá me hayan escuchado todo Sí, eso. sí, le escuchamos Ah, perfecto. qué bueno, qué bueno. La número 4. ¿Qué debemos tomar en consideración para que un matrimonio funcione? Si existe alguna fórmula mágica o qué es lo que pasa. Tú sabes mucho, pastor, tú sabes mucho. Bueno, diré para responder esta pregunta que está buena, diré que la pregunta es un poquito amplia, es un poquito, ahí pudiéramos decir muchas cosas, pero, pero voy a tratar de ver si logro enfocarme y a darles al menos como unos parámetros, unos puntos, unos principios que podamos usar para responder esto. Puntos a considerar. ¿Qué cosas hay que considerar para que un matrimonio funcione? Primero que nada, mis hermanos, esposos y esposas, amar a Dios por sobre todas las cosas. Como dice el mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo más cercano? Tu cónyuge, la persona con la que hiciste un pacto de vida y con quien compartes tu vida. Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas, un amor vertical que supere todos tus afectos. Cuando tú amas más a Dios, te va a ser más fácil amar horizontalmente a tu cónyuge, a tus hijos y a todos los demás. Así que eso sería un primer principio muy importante. Segundo, estar en la palabra, conocer la palabra, leer la palabra diariamente, porque esa es nuestra fuente de información. Si yo quiero que mi matrimonio funcione, para usar la palabra que usó la persona que hace la pregunta, yo tengo que ir al manual de instrucción del matrimonio, que es la Biblia. Como dijimos el sábado allá en la iglesia, Dios es el diseñador del matrimonio, Él lo creó. Él lo diseñó, Él lo creó, Él lo estableció. Es el primer ministerio bíblico que encontramos en la palabra y Él dice cómo debe funcionar. Y como decíamos allá el sábado, vamos a tener problemas en la medida que nos alejemos de ese diseño. Y por eso hay tanto problema en los matrimonios hoy, porque hacemos como el mundo nos dice, como dicen las revistas, como dicen los TikTok, como dicen los blogs, como dicen los artículos que escriben, los libros de los gurús.
Pero leemos esas cosas y nos exponemos a eso más que a lo que dice Dios en su palabra. Y la palabra contiene todo lo que necesitamos para la vida y la piedad y para el matrimonio específicamente. En todos estos textos, Efesios 5, Primera de Pedro 3, Colosenses 3 y tantos otros, Génesis, los primeros capítulos. Hay tanto en la palabra sobre el matrimonio y la familia, Proverbios, tanto. Entonces, segundo punto, conocer la palabra, leer la palabra diariamente. Eso nos va a ayudar, va a elevar grandemente las probabilidades de que nuestro matrimonio funcione mejor. Tercer punto, obedecer lo que dice la palabra. Porque yo puedo conocer lo que dice la palabra y recitarlo de memoria, pero lo estoy llevando a cabo, lo estoy practicando, lo estoy poniendo en obra. De nada me sirve a mí citar estos textos, pero a la hora de la verdad, pues hacer otra cosa diferente. Entonces, poner en práctica lo que aprendo. No voy a practicar si no aprendo. Así que tengo que conocer la palabra, lo que Dios ha dicho sobre el matrimonio, y luego poner en práctica esos principios. En cuarto punto, leer recursos sobre el matrimonio. Tanta literatura cristiana sobre el tema del matrimonio y la relación matrimonial, escrita por personas, por cristianos que se basan en la palabra de Dios. No son ellos hablando lo que ellos creen, ni sus experiencias personales. Son ellos tomando la palabra de Dios y aplicándola a la relación matrimonial. Hay tantos recursos, la mayoría de ellos en inglés, pero traducidos ya muchos de ellos al español, que pudiera la pareja tomarlos y leerlos como manera de devocional, leer un capítulo de un libro sobre el matrimonio y discutirlo una vez a la semana, una vez cada 15 días. Nos sentamos, leemos el capítulo y entonces lo discutimos. Es decir, leer, educarnos sobre el tema para poder conocer más sobre esto, que es nuestro ministerio principal, es nuestro principal ministerio. Quinto punto, y lo voy a dejar ahí para no alargarme demasiado con una sola pregunta: buscar ayuda cuando no vemos solución a nuestros problemas. El diablo, que es el enemigo de Dios y del matrimonio, pues nos hace creer que los problemas del matrimonio son para resolverlos en la casa, los trapitos sucios dentro de la casa. Y eso no es bíblico. Lo bíblico es caminar con otros que van delante como parte del cuerpo de Cristo, acercarnos a matrimonios que tienen más años de casados y en la fe, que aman al Señor y que nos puedan mentorear, que nos puedan ayudar, que nos podamos reunir con ellos. Mira, Marta y José, nos gustaría invitarlos a casa una noche, porque estamos teniendo algunos conflictos y nos gustaría oír su opinión. Quizás nos puedan orientar, dado que ustedes tienen más tiempo casados. Pero tristemente, aún dentro de la iglesia, hemos creído esas mentiras de que pedir ayuda a otros es exponer nuestra privacidad y dar señales de debilidad y de incompetencia. Pues te voy a decir algo, por si no lo sabes: eres débil y eres incompetente. Igual yo. Somos débiles, incompetentes y necesitamos a Dios y a los hermanos y a las hermanas. Entonces, un quinto punto es ser mentoreados por otros que conocen la palabra y que van delante en sus matrimonios. Pedir ayuda, consejería, y si no encuentro a nadie, pues ir al pastor. Pastor, necesito ayuda, tenemos problemas. Mira, hoy me llegó un WhatsApp de un varón de mi grupo de varones que nos reunimos una vez al mes, preguntándome, como él sabe que viajamos mucho: pastor, ¿va a estar mañana en la iglesia? Porque quiero comentarle algo que me está pasando en el matrimonio, a ver si quizá podamos reunirnos. Ese es un siervo que está aprendiendo. No tenemos que saberlo todo. No tenemos que impresionar a nadie con matrimonios que no están funcionando bien y que queremos aparentar que sí cuando no están bien.
¿A quién engañamos? A Dios no lo engañamos, que es el Dios del matrimonio. Tú me puedes engañar a mí, yo puedo engañarte a ti, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, despojémonos de esa actitud y de esa mentalidad mundana de que lo mío es mío y se trata dentro de la casa. No, eso no es así, eso no es bíblico. Busquemos ayuda. Dice que en la multitud de consejos está la sabiduría y hace falta mucha sabiduría del cielo para poder tener un matrimonio que glorifique a Dios. Cambio y fuera. Excelente. Bueno, entonces a la siguiente. Número 5. Esta es sumamente importante. Dice, ¿debe el cónyuge revisar el teléfono de su pareja a cada momento? Esas son de esas preguntas que nada más que son la puntica del iceberg. Eso tiene toda una piedra gigante debajo de la pregunta. Voy a tratar de ser lo más claro posible en ese sentido. La palabra nos dice que somos una sola carne, que dejamos padre y madre, dice Génesis 2:24, para unirnos con nuestro cónyuge y ser ahora una sola carne. De manera que aunque somos un hombre y una mujer independientes, en el sentido de que Dios nos salva a cada uno por aparte, Dios nos creó a cada uno por aparte, vamos a morir cada uno en su tiempo. Dentro del matrimonio del que somos parte, somos uno. Y en ese sentido no deben haber secretos ni misterios entre el esposo y la esposa. Cuando alguien pregunta esto de si el cónyuge debe o puede revisar los equipos electrónicos, específicamente el móvil del cónyuge, es que hay algo pasando ahí. Hay algo pasando. Mira, yo no le chequeo a mi esposa su celular nunca, ni ella me chequea el mío. Y los tenemos al lado, ella ahí, yo aquí, y están ahí en la mesa, no se están escondiendo. ¿Pero por qué? Primero, porque nunca ha habido infidelidad, por la gracia de Dios solamente. Porque ella no ve, ni yo veo en ella ninguna actitud sospechosa, rara, que me suena el celular o que vibra y ahora yo me levanto y me voy al baño a hablar. O me voy a otro salón de la casa a hablar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso levanta sospechas. O que te suene o te vibre el teléfono en la madrugada o a las 12 de la noche. Y tú digas, no, el trabajo, no, equivocado. Esas son cosas que levantan sospechas. Y eso es natural, porque esas sospechas o esos celos, como a veces le decimos, son mecanismos de defensa del matrimonio, de protección del matrimonio. Claro, cuando son exagerados y no fundados, pues se convierte en un problema y pueden exasperar y terminar hasta rompiendo la relación. Pero que uno de los cónyuges diga, ¿y quién es? ¿Y por qué te vas al baño a hablar? ¿Y por qué? Eso es uno de los cónyuges protegiendo la relación. Súmale a eso que haya un trasfondo, que haya un caso, que hubo infidelidad, que hubo una vez una relación inapropiada del marido con una compañera de trabajo. Pues, hermanos y hermanas, es natural que la otra parte, el otro cónyuge, quede afectado por eso. Independientemente de que el caso se haya manejado y se haya terminado y todo se resolvió, Dios los ayudó a perdonar y se han restaurado. Pero ahora cualquier cosa que haga recordar aquello, que me lleve al pasado, va a crear problemas. Entonces la respuesta es no debemos estar revisando el celular de nuestro cónyuge a cada momento. Pero yo añado lo siguiente, si tu pareja tiene esa inquietud o esa tendencia, es por algo, sea que porque son celos infundados, y si es así hay que trabajar eso, hay que hablarlo, hay que buscar consejo, hay que buscar consejería, porque eso puede dañar mucho la relación. O sea porque ya ha pasado algo y la pareja está inquieta al ver que ese teléfono,
Y más cuando uno de los dos, casi siempre es el varón, aunque hoy en día sabemos que le pasa a los dos, pues anda escondiendo el teléfono y se va a hablar a escondidas y sale a hablar y maneja el aparato como con misterio. Eso va a crear mucha inquietud y es natural. Es fácil señalar a la esposa y decirle, es que tú eres insoportable con eso del celular, es que tú eres una... No, hay que ver si está fundamentada su inquietud. Y simplemente el marido, que sabe que está haciendo una fechoría, pues no quiere ser encontrado en la falta. Entonces yo creo que hay una especie de etiqueta, para usar ese término, que no es bíblico, pero una especie de formas de manejar eso. Y por ejemplo, aunque mi esposo y yo no nos revisamos nuestros equipos, si ella me lo pidiera, yo se lo entrego inmediatamente, igual ella a mí. Y a veces yo hago algo en el de ella porque quiero mandarme una foto que ella tiene a mi WhatsApp y entonces yo mismo lo tomo, igual ella, préstame el celular para tomar esta foto. Y en ningún momento hemos percibido que ninguno de los dos se pone incómodo o protector del aparato, porque si eso pasa, eso es señal de que estoy escondiendo algo, de que hay algo que no quiero que se sepa. Así que una nota al margen, antes de pasar a la próxima, las estadísticas nos muestran, y ha sido mi experiencia como consejero matrimonial, mis hermanos y hermanas, que hoy la mayoría de las infidelidades y de los conflictos matrimoniales vienen por el celular, por un mensaje de una persona que escribió un corazoncito, un comentario inapropiado, una foto que hace ahí. El enemigo ha usado esta tecnología que ha sido de tanto provecho y bendición para la humanidad para hacer lo que él hace excelentemente, que es arruinar las cosas, es destruir, porque él ha venido a eso, a destruir. Entonces, tengan cuidado de eso. Como cristianos que somos, tenemos que manejar nuestros dispositivos electrónicos tan necesarios para nuestra vida con mucho cuidado, con mucho cuidado. Cambio y fuera. Muy bien, vamos entonces a la número 6. ¿Cuál es la edad mínima para contraer matrimonio? Mira qué interesante esa pregunta. Eso nunca me lo habían hecho, esa pregunta. Bueno, sabemos que en la época, en los tiempos bíblicos y en algunas culturas, por ejemplo, del Medio Oriente, del Oriente, hay mujeres que las casan jovencitas, las casan de 14, de 15, de 16. Se dice que María era una niña de 14, 15 años y era común que la mujer se casara jovencita. Y fíjense, un dato biológico, médico, que la mujer inicia su ciclo menstrual muy joven. Y si sabemos que el ciclo menstrual es lo que capacita a la mujer para quedar embarazada, tú dices, wow, entonces, ¿qué impide que una mujer, desde que inicie su ciclo menstrual, pueda concebir? Claro, luego de casarse. Pero vemos que mujeres inician su ciclo menstrual a los 11 años, a los 12, a los 13, las más tardías. Y tú dices, bueno, ya por eso se puede casar una mujer. En nuestra cultura y en esta época en que vivimos, no lo vemos así. Entendemos que, y yo creo que esta es la opinión de la mayoría, porque la Biblia no establece una edad para el matrimonio, porque esa es nuestra primera fuente. Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no dice la edad. Y sabemos que muchas de las cosas que se practicaban en los tiempos bíblicos no necesariamente se practican igual en esta época. Pero yo creo que nuestro margen, nuestro estándar por el que nos regimos hoy en día es la mayoría de edad. Si ya el varón y la mujer pasan de la mayoría de edad, 18, 19 o 20 o 21, dependiendo del país o el lugar, pues ya es adulto y quién impide que se case. Ahora sabemos de especialmente mujeres, aunque algunos hombres podría ser,
pero especialmente mujeres, sabemos mujeres que se han casado a los 18, 17 y aún a los 16. Esto no es poco común, no es usual, pero no es poco común. Yo mismo conozco de una mujer que se casó a los 16, faltándole un mes o dos para los 17, con el consentimiento de sus padres. Entonces, si ella tiene su novio, con quien tiene una buena relación, que aprueban los padres de ambos, y ya los papás de la joven entienden que tienen la madurez para dar ese paso, y todos están de acuerdo, no hay ninguna oposición, bueno, como dijo el eunuco etíope, ¿qué impide? Él lo dijo en otro contexto, claro, el bautismo. Pero yo mismo me cuesta trabajo pensarlo. Mi hija se casó joven, de 19 años, cumplió 20 un mes y medio después de su boda. Yo en el momento pataleé muchísimo porque yo hubiera querido como que se casara a los 22, 23. Es hija única y se iba a vivir a Minnesota, vivíamos en Dominicana. Entonces fue un momento fuerte para mí, pero no tenía ningún armamento en contra porque todo se hizo muy bien. Tenía una relación muy estable y muy bien llevada con su novio, quien le llevaba 5 años de edad a ella, él tenía ya casi 25. Tuvieron un noviazgo muy bueno, con muy buen testimonio, mucha obediencia a lo que se les pedía. Todo se movió de una manera que para mí era imposible oponerme, porque era evidente que Dios estaba movilizando todas las cosas. Y ahora, 15 años después, vemos los frutos de un matrimonio muy bueno, con 5 hijos, un ministerio que Dios ha bendecido. Pero yo me vi tentado a no dejar que eso pasara, porque yo decía, wow, pero ¿cómo va a ser tan joven? Pero el Señor echó un pulso conmigo y me ganó, como él siempre hace, él siempre gana los pulsos. Jacob les puede dar testimonio, yo también. Pero esto de la edad es algo relativo, no, la Biblia no nos lo dice. Esto también es como el bautismo. Hay cristianos que creen, el otro día me dijo alguien a la luz de un podcast que yo compartí en Firme sobre la Roca en Radio Eternidad, que nos debemos bautizar a partir de los 30, porque esa fue la edad que se bautizó Jesús y debemos seguir su ejemplo. Oigan eso. Entonces, si yo me convierto a los 20, tengo que esperar 10 años para obedecer a mi Señor, que es el que me ha dado la ordenanza de bautizarme como testimonio público de mi conversión. Pero hay otros que bautizan niños pequeñitos, de 4, 5, 6, 7 años, porque ellos dicen que aman al Señor y que quieren seguirlo y ya los bautizan. Entonces hay toda esta gama de posiciones, y yo supongo que en el tema de la edad de matrimonio, pues también vemos esas diferencias. De nuevo, nuestro parámetro es la Biblia. Si la Biblia no lo dice claramente, bueno, vamos a la historia de la iglesia, vamos a cómo la iglesia ha manejado estos temas en el pasado, vamos a las distintas posiciones de las denominaciones, y cada uno tiene que establecer su posición en base a su convicción bíblica y personal, de cómo ellos entienden que la palabra y la investigación que han hecho los llevan a tomar una posición determinada. Cambio y fuera. Muy bien, vamos entonces a la pregunta número 7. Pastor, Sí, yo sé que ya vamos avanzados, pero fallé en decirte al inicio que si tú sientes que hay algo que añadir, por favor, siéntete en libertad, porque somos dos y sí, a mí se me puede quedar algún punto, a ti se te puede ocurrir algo que yo no correcto. incluyo. Entonces No, pero quiero que te sientas. hasta ahora las respuestas han sido bien atinadas. Yo Amén. pienso que no hay que añadir La gloria a nada. Dios. Sí. La pregunta número 7, ¿deben los cónyuges tener una sola cuenta bancaria y manejar el dinero del hogar juntos? ¿Y por qué? Amén. Es una buena Excelente. pregunta, Sí, sí. excelente pregunta. Una que me hacen con frecuencia y que es muy importante y que cuando no se maneja bien trae mucho conflicto en el matrimonio.
Fíjate, aquí voy a decir como dice Pablo cuando dice, digo yo, no el Señor. Dice Fausto, no la Biblia. Porque en realidad, de nuevo, la Biblia no habla específicamente de este punto. De nuevo, como dije en la primera respuesta, el hombre es cabeza, es autoridad sobre la familia, él tiene ese liderazgo en todos los aspectos espiritual, de protección, de provisión. Pero eso no dice claramente si debe haber una sola cuenta o cada uno con su cuenta, si la mujer puede trabajar y tener su cuenta. Pero yo creo que hay principios bíblicos que nos ayudan a establecer cuál debe ser la forma más saludable, por no decir bíblica, pero más saludable y efectiva para que el matrimonio sea armonioso y evite tener conflictos en este tema del dinero, que es uno de los que más causan problemas en los matrimonios. Mi respuesta es sí, deben tener una sola cuenta. Cuando hablo de una sola cuenta, no es que sea una sola. Pueden tener una de cheques o cuenta corriente, una de ahorro, unas inversiones X, lo que sea, pero donde ambos sean co-signers, estén en las cuentas juntos, ambos nombres. ¿Por qué? Porque somos uno, somos una sola carne, somos una sola familia, somos un solo matrimonio. Entonces, cuando ahora la esposa trabaja y tiene su cuenta, y el marido tiene su cuenta, y ella no sabe lo que él tiene, y él no sabe lo que ella tiene, y ella tiene una segunda cuenta escondida que él ni sabe que tiene, porque si me sale malo el hombre, pues yo tengo en dónde buscar, para que no me deje en la calle. Y todas estas cosas que uno oye de su familia y de la gente que le rodea, estas cosas están sirviendo como cuña, como división para la unidad que debe haber en el matrimonio. Cuando ahora el marido gasta y ella gasta y no sabe quién está gastando y ella tiene, no, y este caso, por ejemplo, la esposa recién casada, que el papá le deja una tarjeta de crédito a escondidas a ella. Mira, mi niña, eso es para ti, tu marido no tiene que saber que tú la tienes. Por si él no te quiere comprar lo que tú quieras y tú lo puedes cargar ahí, tú sabes que papi está aquí para ti. Eso es diabólico, eso es del infierno, porque eso va directamente en contra del diseño de Dios para el matrimonio, que dice que dejaremos padre y madre y nos iremos a nuestro cónyuge y seremos ahora una sola carne. Y el papá lo hace con mucho amor y la hija lo recibe como muy agradecida y parece que es precioso todo. No, eso es pecaminoso, porque ahora tú tienes un marido que no sabe que esa mujer, que esa esposa sigue conectada al padre por la tarjeta de crédito. Y que cuando él le dice, amor, yo no creo que es prudente que tú te gastes $1,000 en una cartera Louis Vuitton. Ella dice, ok, marido, está bien. Y ella va, pop, y se compra su cartera con la tarjeta del papá. Y cuando el marido ve la cartera, dice, ¿y eso? Ay, papi me la regaló. Entonces lo que yo opiné valió 0. ¿Ves? Entonces son cosas que hacemos porque, como la pregunta de las culturas que nos hicieron hace 2 o 3 preguntas atrás, porque así crecimos, así se mueve la gente que nos rodea, y mi mente no ha sido transformada y renovada por la palabra, como habla Romanos. Y ahora yo me digo cristiano, voy a la iglesia, sirvo en el ministerio de mujeres, o en el de los parqueos, pero sigo haciendo estas cosas. Tengo mi cuenta por un lado, mi marido no sabe que yo tengo esta otra cuenta. No. Y entonces nos preguntamos de por qué tenemos problemas en el matrimonio. No. Si somos una sola carne, si somos una unidad, si ahora vamos a marchar hacia adelante juntos, con Dios delante y Cristo al centro de nuestro matrimonio y familia, yo no puedo darle pie a nada que nos separe, a nada que nos divida, a nada que siembre dudas y sospechas entre los cónyuges. Y este tema del dinero, los 2 temas principales de conflictos y divorcios es las infidelidades, ahí entran los celulares y los secretos, y el tema del dinero.
Entonces, esta pregunta es excelente porque han sido muchos los matrimonios que han terminado mal en este sentido. Tienen que tener cuentas comunes donde ambos conozcan. Laura y yo, mi esposa y yo tenemos nuestras cuentas en común. Yo soy el que manejo las cuentas, las finanzas, los pagos, pero ella tiene acceso a las páginas de los bancos. Ella tiene su copia de las tarjetas también. Ella puede gastar con su tarjeta, yo gasto con la mía, si son gastos pequeños, un almuerzo que fue con las mujeres del grupo de mujeres, o yo que compré algo en el Walmart que me hacía falta, pero si son ya gastos más considerables, siempre lo consultamos. No, y ni siquiera considerable. Si ella se va a ir a comprar unos zapatos o un vestido para un compromiso, ella me dice, amor, voy a la tienda a comprarme este vestido para la actividad del sábado. Ella podría ir y hacerlo y no decirme. Yo lo veo después aquí en mi página del banco. Pero hemos desarrollado esa práctica porque creemos que es unificadora. Todo lo que ayude a unificar la relación va a ser saludable y buena para la relación. Todo lo que sirva para separar lo va a lograr, lo va a hacer. Cambio y fuera. Sí, pastor, me gustaría añadir algo. Dale. ¿Tú ves que tú querías añadir? Sí. ¿Tú ves que tú querías? Lo que pasa es que hace un tiempecito se me acercó una persona, una hermana, pidiéndome la oración por una situación en el hogar y ella me contaba que su esposo había hipotecado la casa y que ella no sabía. Ella no estaba enterada. Entonces, era como usted mencionaba que muchos de los casos de divorcios, esta es una de las razones principales, aparte de las infidelidades, pero del manejo del dinero y las decisiones en Claro cuanto a que esto. sí. Como usted mencionaba, yo pienso que los dos cónyuges tienen acceso a los statements del banco para ver cómo va todo. Entonces, eso es sumamente importante. Excelente, sí. Vamos entonces a la siguiente pregunta, número 8. Si el esposo no es cristiano y la esposa sí, ¿el esposo sí sigue siendo cabeza en el hogar? Excelente. Sí. El esposo no es cabeza del hogar porque sea cristiano. El esposo es cabeza del hogar porque es diseño de Dios. Eso no es un puesto que él se buscó, no es un puesto que él compró, no es un puesto que viene con mi conversión. El esposo es la cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer, lo vemos en Corintios, ¿ves? Y Dios es cabeza de Cristo. Hay un orden jerárquico establecido por Dios. ¿Qué pasa? Cuando el marido, siendo cabeza por diseño, no es cristiano y la esposa sí, pues esto añade más complejidad y dificultad a la relación. Porque ahora tenemos una esposa que cree en Dios, que ama a Dios, que quiere obedecer a Dios en su matrimonio, en su familia, en su maternidad, pero su cónyuge no considera a Dios, no cree que existe, no le interesa saber lo que Dios ha dicho sobre nada. De manera que la diferencia esa del yugo desigual se hace mucho más, se hace muy evidente. Y por eso tenemos en la palabra, en 2 Corintios 6, 14 al 16, esa orden, ese mandato que nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Porque ¿qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? El bien con el mal, la luz con las tinieblas. Y es probable que esta persona que hace la pregunta, probablemente es la esposa, pues quizás cuando se casaron eran incrédulos los dos. Eso puede haber pasado. Mi esposa y yo nos casamos incrédulos los dos. Es decir, que no había yugo desigual. Éramos los dos incrédulos, éramos impíos los dos. Por la gracia de Dios, el Señor salva a mi esposa un día y 8 días después me salva a mí. Es decir, que el tiempo en el que fuimos yugo desigual duró 8 días nada más.
Yo sé de esposas que tienen 30 años orando por la salvación de ese marido inconverso. Pero también sabemos de casos donde la esposa, por ejemplo, era cristiana y se enamora de un joven incrédulo. Pero el joven era buen mozo, era amable, era cariñoso, tenía muchas cualidades y ella entendió que, pues, al él decir que sí, que la va a acompañar a la iglesia, ella entendió que eso era suficiente. Y como me han dicho muchas novias a mí de novios inconversos, pero pastor, ¿quién sabe si Dios me quiere usar a mí para salvarlo? Oigan eso. Entonces, yo voy a violentar lo que está en la palabra y que me prohíbe el unirme en yugo desigual, porque yo soy un evangelista que Dios va a usar para salvar a mi novio impío. Esas son las cosas que hacemos, hermanos y hermanas, que a veces uno dice, wow, pero en serio. Es decir, cómo Dios va a bendecir tu desobediencia, cómo Él te da un consejo y un mandato para tu bien. Tú lo vas a desobedecer y tú esperas que Él te bendiga. Eso es contrario a la palabra. Eso es decir que lo que Dios dice no tiene valor, no tiene importancia. ¿Y cuántas esposas yo he visto en consejería que me dicen, pastor, yo sé que lo que estoy viviendo hoy en día son las consecuencias de mi desobediencia, porque yo me casé con un hombre que no era creyente? No, y sé de casos, pocos, pero de algunos, que la esposa era salva, se casa con un incrédulo y Dios en su misericordia lo salva eventualmente. Ah, pero mire, pastor, ¿cómo puede pasar? Ah, yo voy a hacer eso la regla, cuando la Biblia me lo prohíbe. Eso es una excepción, porque Dios es tan bueno, ahí hay un micrófono abierto, Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún a pesar de mi desobediencia y de mi infidelidad, Él es fiel y Él es bueno y Él es todo amor. Y en base a sus planes perfectos, Él puede hacer eso. Él hace lo que Él quiere. Pero eso es permiso para yo desobedecer lo que está explícitamente claro en la palabra. Entonces, en cuanto a este caso en particular, sí, Él sigue siendo cabeza. Te va a costar mucho trabajo, porque Él es una cabeza sin Cristo. Él es una cabeza sin la cabeza, que es Cristo. Entonces Él va a querer hacer cosas, Él va a tomar decisiones, Él va a hacer cosas que tú no vas a estar de acuerdo. Pero la palabra te dice que ese es tu marido, que tienes que someterte a Él. Aquí vuelve el texto de Primera de Pedro 3, 1 al 6. Léelo por favor, medita en él, ora ese texto para ti. Y te toca sujetarte a su autoridad, a menos que lo que Él te pida sea pecaminoso. Si lo que Él te está pidiendo es pecado ante Dios, tú tienes que decirle, esposo mío, amado mío, yo sé que tú no reconoces a Dios como Señor ni Salvador, pero yo sí. Y lo que tú me estás pidiendo que yo haga me hace pecar contra Él. Y yo no puedo hacer eso. Dios me dice que me someta a ti, que te obedezca, que sea tu ayuda idónea, pero si lo que tú pides es pecado contra Dios, yo no puedo hacer. Y ahí ya tú puedes hablar con tu pastor más adelante en cuanto a cosas que quizás este esposo incrédulo pide. Si él quiere que tú vayas a un bar a beber con él y a un ambiente donde hay inmoralidad y hay desnudos, y tú dices, mira, yo no puedo hacer eso, esposo, porque eso me es pecado contra Dios. Y él me lo impide, él me dice que no puedo pecar contra Él, a pesar de que quiero obedecerte. Cosas en la intimidad también que vienen a veces por esposos incrédulos que quieren que la esposa participe en una serie de cosas que la esposa como mujer cristiana siente que no tiene un permiso bíblico, un permiso de parte de Dios. Y eso hay que hablarlo. La solución es no decirle, no, yo eso no lo hago. No, habla, explícale por qué. Porque aún tu testimonio lo va a impactar. Él no va a quedar contento necesariamente, pero él va a decir, wow, qué fe tiene esta mujer. Qué increíble cómo esta mujer cree en este Dios. Y quién sabe, como dice Primera de Pedro 3, si Dios usa eso para traerlo a sí mismo. Cambio y fuera. Muy bien.
Vamos entonces a la pregunta número 9. Con relación al dinero, si la mujer gana más dinero que el hombre, ¿esto afecta en el matrimonio? Muy buena pregunta, muy buena. Y va de la mano con la pregunta de las finanzas y de las cuentas separadas. Son todo parte de la misma temática. La respuesta rápida y corta, sí afecta, sí afecta. La cultura te va a decir que no. Lo que está pasando en la sociedad te va a decir que no. Hoy tú vas a una graduación de una hija o de un hijo tuyo de universidad, un hijo que estudió derecho o medicina, y tú vas ahora a su graduación y vas a ver como la mayoría de los graduandos son mujeres. Aún en carreras que tradicionalmente son para hombres, como la ingeniería y otras como esas. Entonces tú dices, bueno, ¿y con quiénes se están casando estas mujeres profesionales? Se están casando con hombres que muchas veces no son profesionales y que ganan poco ingreso. Y tú dirás, bueno, pero eso es pecado. No, no es pecado, no es pecado. Y quizás no deba ser ni siquiera razón para desconsiderar a ese candidato para matrimonio. Pero mira qué pasa, cuando Dios en su palabra le ha dado al esposo y a la esposa roles específicos, a él le da el rol de cabeza, de proveedor, de protector, de proveedor espiritual, proveedor económico, de protector espiritual, de protector físico. Él le ha dado estos cargos al hombre, de líder espiritual, y a la mujer le ha dado el cargo de ser ayuda de su marido, de ser madre y nutridora de sus hijos, de hacer de su hogar un lugar donde el esposo y los hijos quieran estar. Pues se te arma un problemita. Cuando ahora la mujer es médico, ginecólogo o pediatra de sala de emergencia y tiene que estar en el hospital no sé cuántas horas a la semana, y el marido es el que llega a la casa a encargarse de los niños, porque la mamá está de guardia en el hospital, y él ahora es el que tiene que estar cocinando y acostando a los niños y bañándolos, y él ganando, voy a poner números así sin pensarlo, él está ganando $30,000 al año y ella gana 150,000. Entonces tú dices, bueno, pero está bien, pastor, usted dice que las cuentas sean en común y todo vaya a la misma cuenta. Amén, tiene que ser así. Pero ahora en nuestro pecado, eso le da a esta esposa un sentido de que ella quizás es más cabeza que el marido, porque la que está proveyendo aquí soy yo, la que sale a trabajar aquí y entra el dinero importante a esta casa soy yo. Si mi marido deja de trabajar, todo sigue igual, pero si dejo de trabajar yo, tenemos que vender la casa y vender los carros y no sé dónde vamos a ir. Entonces, estas son cosas que en principio parecerían no ser tan importantes o tan graves. Pero cuando vamos a la palabra y vemos lo que Dios ha establecido dentro del matrimonio, estas son cosas que nuestro pecado y por el mundo, la cultura y el enemigo pueden hacer mucho daño. Entonces, ahora tú tienes una esposa que por ser la proveedora principal de la casa, está fuera de la casa casi todo el día, no está nutriendo a esos niños, no está siendo la mamá que esos niños necesitan, no está haciendo del hogar un lugar donde el marido y los hijos quieren estar. Y ahora vemos un hombre que porque reconoce que no puede ser ese proveedor que Dios lo llama a ser, pues se siente a menos, se siente que no tiene la autoridad que Dios le ha dado para decir, mira, esposa mía, yo creo que esto no es algo que debemos hacer. ¿Cómo que no? Porque aquí la que gana dinero soy yo. ¿Ves? Son cosas que el enemigo y nuestro pecado pueden usar para crear división y conflicto en el matrimonio. Y entonces una esposa que gana mucho dinero y el marido gana poco, en su pecado se va a ver tentada y caerá en tentación de decirle al marido, pero es que tú no puedes decirme a mí que no, porque aquí la que gana soy yo. Es que tú no puedes ser que decida eso, porque el que lo va a comprar soy yo. Quisiéramos que eso no pasara, pero yo sé que muchos de los que me están oyendo saben que somos tentados a responder así.
Entonces sí afecta. Te van a decir que no. Mucha gente te va a decir que no, pero sí afecta. Ahora, si este es tu caso, pues sí, una forma de manejar esto es teniendo todo el sueldo de la esposa y el sueldo del esposo en en una misma canasta, en una misma cuenta, donde no haya diferenciación de que eso es mío y eso es tuyo. Ok, pues yo pago la luz y tú pagas esto, y tú pagas la escuela y yo pago el carro. No, aquí todo sale de esa mismo, de esa misma olla, de esa misma caja. Todo sale de nuestras cuentas en común. Todo entra ahí y todo sale igual a cubrir todo. Una cantidad de matrimonios que yo he conocido en consejería, donde el marido paga esto y esto y esto, y la esposa paga esto y esto y esto. Ahora el marido se queda sin trabajo y le dice a la esposa, esposa, necesito que me ayudes con mis pagos porque no tengo ingresos. Ah, no, búscatela. Mira a ver lo que tú vas a hacer. En buen dominicano estoy hablando. Eso es terrible. Eso es terrible. Otro motivo de división y de cuña en el matrimonio. Todo debe ir a una misma fuente común. Y una vez que entra ahí, nadie sabe de dónde vino, quién puso cuánto. Eso es lo que hay ahí. ¿Cuánto tenemos en la cuenta de ahorro? 20,000. Eso es de los dos. Eso es de los dos. No, no importa quién puso cuánto. Pero muchos no ven así. Y esa es una de las áreas en las que, siendo matrimonios cristianos, dejamos fuera del cristianismo. Es como la sacamos de ahí y le decimos al Señor, Señor, esta área no me la toque, por favor. Esa la manejo yo. Claro, si te confronto con eso, tú vas a decir que no, que tú nunca dirías eso. Pero en tu corazón lo estás pensando así y lo estás manejando así. Así que espero que esta respuesta te dé una idea. No cubrí todo lo que hay que hablar sobre el tema, pero creo que esto te dé una idea más o menos de cuál es mi posición, y yo creo que estoy siendo bastante bíblico en ese sentido. No porque te tenga un versículo, pero porque la palabra nos da principios sobre los roles del hombre y la mujer dentro del matrimonio. Cambio y fuera. Muy bien. Vamos a esta última pregunta. ¿Cuáles son algunas de las razones bíblicas para una separación o divorcio? Muy buena pregunta que nos mandaron, pastor. Excelente. Sí, Fíjense algo. La palabra nos da solamente. Hay dos lugares en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que es por el que nos regimos principalmente como iglesia de Cristo que somos, porque no somos parte del pueblo de Israel, como lo vemos en el Antiguo Testamento, donde habían leyes y normas que no aplican necesariamente hoy a nosotros. Pero el modelo, lo que vemos en las cartas, lo que vemos en los evangelios, en el libro de los Hechos, vemos dos textos específicos que parecen ser unas cláusulas para la excepción o unos permisos para la separación diagonal divorcio. Una está en Mateo 19, que se ve de nuevo en Marcos 10, cuando Jesús es confrontado con la pregunta que por qué Moisés dio carta de divorcio al pueblo de Israel, y Jesús le responde que fue por la dureza de sus corazones, pero que no fue así en un principio, sino que lo que Dios une no lo debe separar el hombre jamás. Y él cita el caso de, porneia, que es el griego para inmoralidad sexual, adulterio, aquellas cosas inmorales en el área sexual. Él puso esa cláusula. ¿Ves? Él dice, a menos que sea por porneia, a menos que sea por inmoralidad sexual, a menos que sea por adulterio, la única razón fue por la dureza de sus corazones. En otras palabras, su pecado los tenía tan endurecidos en sus corazones que para que no se mataran los unos a los otros, Moisés dio carta de divorcio. Pero eso no estaba en el corazón de Dios nunca. Eso no fue así en el principio, cuando Dios diseñó el matrimonio. ¿Ves? Pero por razón de
adulterio, infidelidad, pues ya esos son causas mayores. Y luego en Primera de Corintios 7, por el versículo 15 y esos alrededores, Pablo está diciéndole al cristiano que si está casado con un incrédulo, con un inconverso o con una inconversa, y ese incrédulo o incrédula no quieren permanecer en el matrimonio y se separan, se van, pues ese matrimonio queda terminado porque deja al cristiano incapaz de ejercer su papel de esposo o de esposa, porque el otro no quiere estar con él. Pero en los versículos anteriores le dice, si ese cónyuge inconverso quiere estar en el matrimonio, un micrófono abierto ahí, por favor. Si ese inconverso quiere estar en el matrimonio, pues quédate con él, que nos lleva a Primera de Pedro 3, donde le da ese consejo a la esposa de que se sujete sin decir palabra alguna. ¿Me oyen? ¿Me estoy oyendo? Sí, perfectamente, Okay, perfectamente. es que a veces oigo como un silencio y creo que es que me Sí, desconecté. no es que están los hermanos prestando mucha atención. Qué bueno, qué bueno. Entonces, esos son los dos casos en que vemos que puede darse una separación que puede llevar eventualmente a un divorcio. El objetivo de una separación nunca es el divorcio inmediatamente. Es una separación bajo estas dos cláusulas para ver si se puede resolver el problema. Si buscando ayuda, consejo, pues el infiel del adulterio de Mateo 19 se arrepiente y el adulterado o la adulterada lo perdona y el matrimonio se puede restaurar. Igual aquel que abandonó, que recapacite y que pueda volver. Pero si con el paso del tiempo no vemos evidencia de eso, pues el abandonado o el engañado puede apelar a ese permiso. Habiendo dicho esto, les aclaro que esta es mi posición y la de muchos pastores y la de muchos académicos y la de consejeros conocidos como un Jay Adams y otros. Sin embargo, hay pastores académicos que entienden que bajo ningún concepto se puede dar el divorcio. Uno de ellos es el muy conocido John Piper. John Piper no reconoce el divorcio bajo ningún concepto. Yo respeto mucho a John Piper, lo conozco personalmente, he sido muy bendecido por sus enseñanzas, he leído casi todos sus libros, pero yo tengo problema ahí con el hermano John porque la Biblia trata este tema en estos textos. Entonces, porque la palabra diga que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre jamás, y porque la palabra diga que Dios aborrece el divorcio, eso no descalifica estos dos otros textos. Yo tengo que estudiar la palabra en todo su contexto, en toda su extensión. Yo tengo que poder encontrar armonía aún entre textos que parecerían contradecirse. Cuando Dios dice, yo Jehová aborrezco el divorcio, eso no significa que Él lo prohíbe o que no hay razón para un divorcio. Es que su corazón está en contra. Es como ese padre cuyo hijo de 18 años le pide un permiso para irse a algún lugar y el papá no quiere porque sabe que es un lugar peligroso. Pero el hijo tiene 18 años ya y le dice, papá, ya yo soy mayor de edad. Yo quiero ir a ese lugar. Y luego del papá darle los consejos, el hijo insiste. El papá lo va a dejar ir. Pero si tú le preguntas al papá, él no quiere. Ese no es su deseo, eso no es lo que hay en su corazón. Pues Dios nos está diciendo, yo, el Dios del matrimonio, el que diseñó y creó el matrimonio, no quiero ver divorcio. Yo no quiero que el ministerio matrimonial que yo establecí termine porque el hombre lo termina. Yo quiero ser yo el que lo termine, con la muerte de uno de los dos o de los dos al mismo tiempo, como han muerto esposos y esposas en accidentes y demás. Entonces, eso no implica que no por eso va a haber un divorcio. Dios nos dice claramente que Él no quiere divorcio.
Y por eso para nosotros como pastores, nuestra misión principal es tratar de que matrimonios en conflictos logren reconciliarse y restaurar la relación. Y si no hay uno de estos dos permisos bíblicos, pues tenemos que decirle a ese matrimonio, mira, tú no tienes permiso bíblico para proceder con un divorcio. Si avanzas en esa dirección, estás yendo en contra de la palabra de Dios, estás yendo en contra de la voluntad de Dios y como cualquier otro pecado, atente a las consecuencias. Atente a las consecuencias. Ahora, una aclaración antes de terminar este punto. La Biblia no habla de divorcio o separación en caso de abuso físico. Un marido que golpea a su mujer. Y hoy en día hemos sabido de mujeres que golpean a sus hombres, a sus maridos. Es difícil entenderlo, pero hemos visto casos. La palabra no dice eso. En ningún lado nos habla de separación por motivo de abuso físico. Pero nosotros como hombres y mujeres cristianos, a quienes Dios los llama a sujetarse a las leyes de las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. En Romanos lo vemos, en Segunda de Pedro lo vemos. Dios nos llama a sujetarnos a los presidentes y gobernantes y reyes que Él pone sobre nosotros, aún aquellos incrédulos, a nuestros presidentes, a nuestros alcaldes, a nuestros policías. Él nos dice que nos sujetemos a esa autoridad porque damos buen testimonio al hacerlo. Esas autoridades establecen que dar golpes, abusar físicamente a una esposa, a un hijo, es ilegal, es criminal. De manera que nosotros como pastores apelamos a esa ley de los hombres a la que tenemos que sujetarnos para decirle a una esposa que está siendo golpeada por su marido que ella tiene que salir de esa relación como medida de autopreservación para ella cuidar su vida y la de sus hijos. Nosotros como pastores nunca podríamos decirle a una esposa que llega a nosotros con un ojo morado, con brazos golpeados llenos de moretones, o que nos dice que el papá le da golpes con palos y al niño. Nosotros no podemos decirle, no, vete a la casa y ora. No, porque hemos sabido de cónyuges que han muerto bajo la mano abusiva de un cónyuge, porque se ha pasado, y más si hay alcohol de por medio o drogas de por medio, que afectan ahora el estado de ánimo de ese cónyuge y que abusa ahora físicamente y puede matar. Yo supe de un caso en Dominicana muy trágico, de un marido que estranguló a su esposa, miembros de una iglesia, de un pastor que conocemos allá. Entonces, esa es una cláusula que nosotros como pastores humanos incluimos como una tercera cláusula, como un tercer permiso. Pero claro, esto tiene que ser monitoreado, tiene que ser seguido y tenemos que incluir a las autoridades. Si a mí me llega una esposa golpeada por su marido, yo tengo que decirle, hermana, tenemos que llamar a la policía, tenemos que informar a las autoridades de que tu marido... Ay, no, pastor, no haga eso porque yo me va a matar. Lo siento. Informamos a la policía y tú vienes a quedarte en mi casa o tú te vas a casa de la hermana fulana. Es decir, esto es más complejo y tenemos que tener cuidado. Pero son temas que meritan mucha más conversación. Pero creo que fui preciso en esos dos permisos del adulterio y del abandono. A veces se dan los dos. El marido es infiel con otra mujer y abandona a la esposa para irse con esa. Ya ahí se dan esos dos permisos. Y esa esposa tiene el derecho a esperar. Yo sé también de esposas que han dicho, pastor, yo sé que la palabra me da permiso para divorciarme, pero el Espíritu y la palabra de Dios me han dicho que yo permanezca quieta, que yo me quede en mi casa orando, esperando en el Señor, orando por mi marido. Y sé de esposas que tienen años en esa situación. Y el que termina divorciándose es el marido, que se divorcia de ella y se casa con su amante. Eso lo hemos visto pasar también. Esa hermana
tiene conciencia en paz delante de Dios, de que ella esperó, de que ella le creyó a Dios por un milagro. Dios no lo hizo así, ahora ya ella queda libre para recasarse, porque su marido se divorció de ella. Ella no fue la que se divorció. Y este tema tiene muchas aristas que es imposible meternos en ella aquí, pero quizás la iglesia me invite a una futura conferencia para matrimonios con ese tema. Y entonces ahí, eso es una indirecta directa, pastor. Es una indirecta directa. Una indirecta directa. Exacto. No, ya yo con sé esto que concluyo ya la respuesta. sí, sí. Excelente, pastor. De verdad que ha sido un tiempo sin desperdicios. Gracias a todos los hermanos que están conectados ahí. Alrededor de unos 25 hermanos Qué están bien. ahí. Sí. Vamos a orar y yo quiero pedir al pastor Fausto que nos dirija en oración y luego Amén. que finalicemos la oración, entonces paramos la grabación para que si algún hermano quiera saludar, si quiere presentar, ya es un tiempo libre, ¿ok? Yo sí quiero aclarar que en ese tiempo no vamos a hacer preguntas, Ajá, porque correcto, si ahora correcto. si Ya las fuera de la preguntas, grabación comenzamos ajá, a preguntar, acabamos entonces no sé a qué hora. correcto. Pero si antes de orar, hermano, yo quisiera de nuevo dar las gracias por la manera en que nos recibieron allá. Mi esposo y yo tuvimos un tiempo excelente, nos encantó la iglesia, nos encantó la coinonía con los hermanos, nos encantó compartir con ustedes, nos sentimos muy amados y muy bien tratados, de manera que regresamos a casa muy, siempre como les compartí el domingo en la mañana. Creemos que vamos a ir allá a bendecir, y es así, Dios en su gracia multiforme lo hace, pero nosotros salimos muy bendecidos al conocer otros hermanos en otras ciudades y en otras iglesias. Así que muchas gracias de nuevo. Y quizás Dios favorezca que nos volvamos a ver más adelante. Claro Vamos a que orar. sí. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias aún por este tiempo. Señor, son muy buenas preguntas, preguntas difíciles, preguntas que reflejan la problemática del corazón del hombre, que reflejan el conflicto de la dureza del corazón, que el Señor Jesús nos habla en Mateo y en Marcos y que es tan relevante en la lucha del cristiano contra el pecado. Pero gracias porque fueron preguntas muy puntuales, muy significativas, muy atinadas con las cosas que nos afectan como matrimonios. Yo te pido, Señor, que aquello que compartí, que viene de ti, pues caiga en un lugar seguro en los corazones que escucharon y que van a escuchar en el futuro a través de la grabación. Y aquello que dije que no se conforma, Señor, a tu corazón, a tu revelación, pues que tú de manera sobrenatural las hagas desaparecer. El deseo es traer luz y entendimiento, no confusión. Y pido también, Señor, que si a raíz de estas preguntas y respuestas surgen otras preguntas y surgen confusiones y dudas, Señor, que no queden ahí, que estas personas busquen respuesta, busquen preguntar a sus pastores, a los líderes, que no se queden con dudas, pero que esto sirva para ampliar el diálogo, para que esto sirva como motor para que ellos se sientan inquietados a leer más, a leer tu palabra, a buscar respuestas en autores cristianos de buena doctrina, para que ellos puedan aprender y puedan compartir lo que aprenden. Gracias por este tiempo, gracias por lo que están presentes, por lo que compartieron sus preguntas. En todo, Señor, te damos la gloria a ti. Tú eres el Dios del matrimonio. Ayuda ahora a estos esposos, esposas que han oído y que van a escuchar a que quieran obedecerte, Señor. Trae convicción primero a sus corazones a través del Espíritu y que entonces ellos se vean movidos a obedecer tu palabra, porque es la única manera en que nuestros matrimonios van a funcionar como tú quieres que funcionen.
Y es la única manera en que tú vas a recibir la gloria en nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.